El Consejo de Gobierno aprueba hoy un nuevo decreto que viene a regular el acceso de las personas con discapacidad al empleo público en nuestra región y que establece en el mismo medidas favorecedoras de su integración, siendo conscientes, por tanto, de las dificultades añadidas que tiene el colectivo de personas con discapacidad. Se trata de una nueva regulación normativa para favorecer las mejoras de las condiciones de estas personas en el mercado laboral, en el acceso al empleo público. Dicho decreto ha sido consensuado por la Junta de Extremadura y los agentes sociales en la Mesa General de Negociación de Administración de Extremadura, celebrada en el mes de abril, y hoy ve la luz verde ese texto que regula este nuevo acceso de las personas con discapacidad al empleo público en la región tras su aprobación en el Consejo de Gobierno. Deroga el anterior y las novedades más sustanciales que este nuevo decreto trae son la elevación del cupo de plazas reservadas para el acceso a personas con discapacidad hasta el 10%, en el Estado está regulado en un 7%, posibilidad de acumular las plazas que queden vacantes por este turno al libre, antes se perdían, excepto el porcentaje reservado al turno de discapacidad intelectual, que se acumulan si no se cubren a la oferta siguiente. La novedad fundamental es la reserva de plazas para promoción interna de los empleados públicos con discapacidad, que no existía. La inclusión de la función de tutoría y apoyo en el supuesto de aspirantes con discapacidad intelectual en los procesos de acceso al empleo público, potenciar la formación de las personas que accedan por el turno de discapacidad intelectual, impartiendo con carácter previo cursos de formación para favorecer su integración, cursos específicos para el colectivo una vez que han accedido, resultando la discapacidad, al igual que ya ocurre con la maternidad, las excedencias y situaciones asimiladas, una situación que prima en el acceso a la formación de los empleados públicos. Se incluye ahora aquí las personas con discapacidad. Todas estas novedades hacen que este decreto sea el decreto más avanzado de España hasta la fecha en materia de discapacidad y acceso al empleo público. Por tanto, es una medida que la entendemos importante, que fue acordada en la Mesa General en el mes de abril y que hoy ve la luz verde del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.